Esta es mi versión de los hechos. Nací en Santiago de Chile cuando casi terminaba la dictadura. Fui niño durante una década que, desde ese punto de vista, ha sido una de las más bellas. Crecí escuchando pop y folclore chileno. Mi familia se preocupaba mucho de cultivar sus raíces, tanto del norte como del sur. Crecí en un entorno de mujeres que se dedicaban a la enseñanza del cuerpo, del movimiento. Cuando comenzaba a echar raíces fui trasplantado. Esos fueron los inicios de mi inercia. Lo llevo en la piel. Me hice amigos que mantengo hasta el día de hoy. Me hacían sentir raro. Casi olvido de dónde venía. Comienza mi fantasía latinoamericana, pero en un contexto de educación católica y alemana. ¿Dónde está el lugar? Hay algo de atractivo en mantenerse al margen, en el no posicionarse y en el extrañamiento que genera eso. Me gustó y a la vez no. Llegué a ese mundo que después reconocería como un volver a, y me aterraba. Tenía miedo de mi cuerpo, de mis límites, de mis capacidades, de mi identidad, de mi voz. Eso fue hasta antes de la revolución feminista en Chile. Intuitivamente fui desarrollando maneras de abordar la existencia que tenían que ver con una hibridez, con una ambigüedad que me hacía sentir cómodo. Me mantengo en esa inercia inefable, inexacta, inconclusa, impermanente, trans. Comencé a acumular una rabia que reconocía de los tiempos de los trasplantes vividos. Empecé a formar mi propia escuela con personas que conocía. Algunas se han ido del país o simplemente ya no existen en cuerpo, físicamente. Quizás han trascendido. Me reconocí como un cuerpo atravesado por la pérdida. Pérdida de contextos, de amigos, de compañeras, de sentido, de amores. Entonces empecé a desarrollar mi propia filosofía de la muerte. Esto respondía a que necesitaba de alguna manera establecer conexiones intangibles que me permitieran componerme y reconstruirme en un contexto que me parecía frágil. Esto fue posible gracias a una espiritualidad que se enraizaba principalmente en la tecnología, en redes sensibles que se establecían mediante la palabra y la imagen, conmigo mismo y con personas que estaban en otras partes. Narrativas necesarias para sobrevivir lo terrenal. Dada mi historia y mis anhelos, me fui dando cuenta de que la materialidad de mi cuerpo no bastaba para decir lo que quería decir, para hablar de utopías humanas en un contexto otro, fuera de las narrativas convencionales. Fue necesario hacer una transformación. Este cuerpo ha desarrollado diversas cualidades. Esta voz habita otros cuerpos. Lo nombro. Es una identidad. Su mayor urgencia es lo humano. La capacidad y la responsabilidad de poner en relación. ¿Cómo generar espacios compartidos ahora? Lenguaje, idiomas. ¿Cómo afectarnos de otras maneras? ¿Qué es lo importante a la hora de... Hay algo que me emociona de eso. Palabras, conversaciones, pensamientos con un otro, imágenes? ¿Cómo materializar sensaciones que surgen cuando hablamos?